¿Es posible ascender la montaña Everest hasta la cumbre a más de 8.880 metros de altura sin oxígeno? Más importante aún, ¿es posible regresar sin síntomas de locura o daños en el cerebro? El piloto y tripulación de este avión usan oxígeno a partir de 3.500 metros de altura, pero Reinhold Messner no ha usado nada. Quiere ver qué sucede entre más se acerquen a la cumbre. ¿Podrá mantenerse consciente y racional? De acuerdo a las experiencias obtenidas en este vuelo, es posible pararse en la cumbre sin ayuda de oxígeno. Pero esto solo es un vuelo. No prueba que lo pueda hacer un ser humano, y menos aún si se toma en cuenta el esfuerzo del ascenso a esta montaña. Este vuelo solo comprueba que se puede estar en la cumbre del Everest sin morir y disfrutar el espléndido paisaje que solo es posible ver desde esta altura. El ser humano no puede sobrevivir largos periodos a más de 6.000 metros de altura. Este es el nivel bajo de la zona mortal donde el cuerpo humano empieza a deteriorarse. ¿Cuánto tiempo se podrá sobrevivir a 8.880 metros de altura? No se sabe. El Everest sin máscara. El primer ascenso sin oxígeno. Narrado por Ian McNuff Davis. Mamche Bazar está a una altura de 3.800 metros, donde los nativos viven y trabajan como si estuvieran al nivel del mar. La forma en que el oxígeno se adhiere a los glóbulos de sangre es diferente a la de los europeos. Quizás es el resultado de vivir miles de años arriba de los 3.500 metros de altura, lo que hace que una adaptación genética les permita habitar a gran altura. Para los europeos, no hay una forma fácil. Tienen que estar en excelente condición física y aclimatarse gradualmente a la altura. Peter Habeler, de Austria, es instructor de esquí. Las escalaciones que ha hecho con Reinhold Messner ha dejado único al mundo de los montañistas. Acompañándolos para filmar el ascenso, va el galo Eric Jones. El inglés Leo Dickinson, el fotógrafo principal de aventuras, piensa acompañarlos lo más alto posible. Ahora, lo primero es acostumbrar al cuerpo a adaptarse al poco oxígeno. Si suben en helicóptero a una altura de 6.000 metros sin estar aclimatados, en pocas horas sufrirán colapsos, sentirán gran malestar y se sentirán agotados. Si no se les da oxígeno, necesitarán mucha suerte para no morir de un edema pulmonar o de un ataque al corazón. Se dice que habitan los dioses en Everest, dioses que son crueles con los débiles e impreparados. Los monjes del monasterio Tian Bache están dispuestos a aplacarlos por una gratificación. No es la primera vez que se ha intentado escalar sin oxígeno el Everest. Este Sherpa de edad avanzada subió con la expedición británica en 1924, que llegó a 350 metros de la cumbre y que terminó en una de las tragedias más misteriosas en la historia del alpinismo. Dos expediciones habían fallado, pero encontraron una ruta por el lado tibetano. Tenían mucha esperanza y fe, y estaban equipados con un buen vestuario invernal. Andrew Irvine, de 22 años de edad, era el más joven y en mejores condiciones físicas.
George Lee Mallory, intentando subir el Everest por tercera vez, era uno de los mejores escaladores de su época. Somerville, acompañado por Norton, subieron sin oxígeno en un día perfecto. Aunque Somerville vomitaba sangre, llegaron a unos 8.000 metros de altura antes que el cansancio los hiciera regresar. La cumbre se veía muy cerca y estaban seguros de poder alcanzarla. Cinco días más tarde, Irving y Mallory partieron, llevando consigo equipos pesados de oxígeno. En lugar de tomar el camino de Norton y Somerville, decidieron ir por la orilla, que tenía cortes en forma de escalera. Fue en uno de estos cortes, en uno que parece ser que era el más profundo, que O'Dell los vio por última vez un poco antes de llegar a la cumbre. Después la niebla cubrió todo y ya no se supo nada más. Un equipo de rescate fue enviado a buscarlos. Encontraron solo sus bolsas de dormir tendidas en forma de cruz y se dieron cuenta que Irving y Mallory se habían perdido. Pero llegarían a la cumbre. Ahora sabemos que hay un camino empedrado por el cual los chinos usaban escaleras para ascender, pero dudamos que Mallory lo haya utilizado. Fue un gran misterio en esa época. ¿Qué pasó en realidad a Irving y Mallory? Esos últimos 350 metros se pueden escalar sin oxígeno. La montaña fue cerrada 9 años antes de que se hiciera la siguiente expedición, en la que tampoco llevarían oxígeno. En ella iba al frente Hughes Rutledge, con su elegante sombrero de copa alta que sin duda impresionó al abad del monasterio Rombuk mientras pedían la bendición tradicional. Al principio todo marchó bien, pero las lluvias comenzaron temprano ese año y no hubo clima favorable para el ascenso. En el primer intento de llegar a la cima, Weger y Win Harris encontraron el piolet de Mallory o Irving, quizás en el punto donde cayeron. Pero sucedió la tragedia después de haber llegado a la cumbre. Finalmente no tuvieron mejor suerte que la expedición de 1924 y regresaron derrotados. No fue sino hasta 1953 que sucumbió el Everest, gracias al ascenso por una nueva ruta descubierta por Chipton en el lado sur de la montaña. Hillary y Tenzin ya usaban oxígeno, o aire inglés, como los Sherpas lo llamaban, y que sencillamente por ser inglés, creían que era mejor que el aire local. Y supongo que lo era. Para un relativo descanso, las máscaras de oxígeno también eran usadas para dormir. Durante algunos días, respiraron aire enriquecido con oxígeno para reducir el efecto de la altura. Eso fue una mejora en esa época, estableciéndose lo que ha venido a ser hasta nuestros días el camino fácil o la ruta Jack. Desde entonces, más de 60 se han parado en la cumbre y en muchos países se usa oxígeno embotellado. Hubo hombres que se reían del uso de ayudas artificiales, en particular del oxígeno. Reinhold Messner era uno de ellos. El Everest ha sido escalado quizás 15 veces. No estoy seguro cuántas. Para mí el alpinismo es un chiste. Yo sé que el Everest es posible que pueda ser escalado con oxígeno, pero lo que nadie sabe es si es posible que se pueda hacer sin oxígeno. Especialmente para mí, que considero que el alpinismo es un chiste. Es interesante saber si se puede escalar sin el auxilio del oxígeno. Yo nunca vendría a escalar el monte Everest con oxígeno. No es importante para mí ni es un desafío.
Si yo practico el alpinismo y subo a grandes alturas, es solamente para conocerme a mí mismo. Ya no es importante el explorar montañas. Explorarlas tal vez fue necesario antes, hace 100 o 200 años, o en 1953, cuando Hillary y Tenzing subieron la primera vez al Everest. Pero mientras tanto, todas las montañas, tanto en los Himalaya como en la Patagonia, ya están exploradas y no es importante para el ser humano el explorarlas. Pienso que es más importante explorarse uno mismo. Y si se utiliza algún equipo técnico, un equipo técnico importante que ayude a escalar las montañas, así ya no hay posibilidad de conocerse o de explorarse a uno mismo. Tuvo la fortuna de que su compañero Peter Hebler estuviera de acuerdo con él. Desde el momento que salimos de Europa, estuve seguro que intentaríamos escalar sin oxígeno. Claro que hubo personas que nos decían que estábamos locos, que éramos tontos, que no podríamos escalar. Pero yo contaba con las hazañas de los ingleses como Odile y Norton, que sí llegaron a una gran altura por el lado norte. Y quizás Mallory llegó hasta la cumbre. No lo sé, no estoy seguro. Pero era eso lo que me sostenía y me aferraba a ello como una excusa. Sentía que es posible, que tiene que ser posible. Si todo nos sale bien y el clima nos ayuda, si estamos en buenas condiciones, si podemos situar nuestro último campamento a 8.400 metros, será posible subir sin oxígeno hasta la cumbre. Tal vez para Peter y para mí no sea posible, pero estoy seguro, hablando en términos generales, que creo que es posible subir sin oxígeno. Todo el camino hasta la base del campamento estuve feliz y más o menos tranquilo. Y luego aquí comencé a oír historias que me preocuparon. Era frustrante. Pensé entonces en mi hogar, en mi esposa, si ella me reconocería cuando yo regresara de un viaje a tan grande altura sin daño para mi mente. Habeler se preocupaba más por los efectos de la falta de oxígeno que por cualquier otro riesgo, como los aludes, precipicios, mal clima o caerse por la montaña. Tenía ya demasiada experiencia para evitar todo esto, pero no había ningún truco que lo salvara de los efectos de la atmósfera enrarecida. Arriba del campamento base la ruta cambia, de camino placentero, frecuentado por muchos cada año, a montaña salvaje, requiriendo de todos los recursos de una expedición en gran escala. La fama de Habeler y Messner les atrajo la suficiente asistencia comercial para comprar un lugar privilegiado en una expedición austriaca que ascenderá por la ruta común con oxígeno. Habeler y Messner se separaron sin oxígeno hacia el próximo campamento, seguidos por sherpas y alpinistas. Si los pesimistas tuvieran razón y su intento fracasaba y las venas en su cerebro estallaban dejándolos locos, habría por lo menos los hombres suficientes para bajarlos de la montaña. La parte más peligrosa de la ruta común es la caída de hielo Khumbu, que guarda la entrada al Valle del Silencio. Aquí se separa el hombre del niño, el alpinista consumado del simple turista. Separándose un poco más de 1 metro por día, donde se veían capas de nieve, se abren precipicios. Enormes torres de hielo que parecían estables se quiebran y con el más leve ruido caen y desaparecen convertidas en millones de fragmentos de hielo. En esta senda han muerto más personas que en cualquier otra parte de la montaña. Hubo otros peligros como el que descubrió Leo Dickinson mientras efectuaba un acto de equilibrio. Ocho toneladas de equipo fueron traídas al campamento base por 130 porteadores. La mayor parte de las 65.000 libras esterlinas que iba a costar la expedición ya se habían gastado.
Emplearon 20 sherpas para ayudarlos en la montaña. Su trabajo consistía en llevar comida y equipaje al campamento más alto. Nadie ha podido escalar el Everest sin estos sherpas. Son de gran importancia. La altura afectó a todos y los integrantes del servicio médico bajo las órdenes del Dr. Olds se mantenían ocupados. Este paciente presentaba los síntomas clásicos de la enfermedad de altura de montañas. Pero no fue así. La enfermedad no afectó los pulmones. En otras palabras, no era un edema pulmonar. Su condición en general era mala. El problema principal fue un ligero edema cerebral. No se sabe qué causó todo esto. Pero al fin, descubrieron que era hipoxia o falta de oxígeno. Este paciente sufría de deshidratación. La deshidratación es un mal que le pasa a muchos cuando andan en estas altitudes. No toman los líquidos suficientes. Y como por el esfuerzo que tienen que realizar, deben respirar con mucha agitación, pierden líquido en abundancia. A él le fue administrado suero por vía intravenosa. Fue bajado de la montaña y gracias a ello se recuperó rápidamente, según nos informaron más tarde. La enfermedad vino de repente y el colapso fue total. Suponiendo que lo mismo le pasara a Haveler y a Messner cerca de la cumbre, ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir? ¿Sería posible un rescate? Norton y Odell llegaron a más de 8.750 metros y volvieron a sus profesiones. Las dudas corrían por la mente de Haveler. El campamento 1 fue establecido arriba de la caída de hielo. Se veía muy pequeño en comparación a la enorme montaña. Es fácil para los médicos decir que se tienen que tomar de 10 a 15 vasos de líquido al día para reducir el riesgo de congelación y ataques al corazón. Pero cada gota de agua tenía que ser derretida de la nieve y después de haber tomado un vaso o dos parecía imposible seguirla bebiendo. Cruzar el piso de la parte oeste requería un trabajo rudimentario de ingeniería donde se probaron puentes flexibles sobre un precipicio de 63 metros de profundidad. Durante el día, cuando el clima era bueno, la temperatura llegaba a 42 grados centígrados. En clima malo,
En especial en la noche la temperatura bajaba a 30 grados centígrados bajo cero. La combinación de grandes alturas y temperaturas inestables requería ropas ligeras de grandes propiedades aislantes. Ya no es la era de las botas con clavos y pesados chaquetones. Los alpinistas llevaban botas dobles de plástico, ropa interior de seda, una camisa de lana y vestimenta de una sola pieza. Con 3 pares de guantes y un par de gorras, era posible aguantar el peor clima, aunque fuera por unas cuantas horas. El campamento número 2 quedó situado en el lugar de costumbre en la parte baja al suroeste del Everest, escalado por Chris Bonington en 1975. La próxima parte de la ruta los conduciría a la Colonia Sur. Inmediatamente comenzó el acto de derretir nieve para beber el líquido esencial que impedía el grosor en la sangre. 2 semanas a esta altura, aclimata en un 80%. El máximo se alcanza después de 4 a 6 semanas. Los europeos empezaron a sentirse mal a 6.562 metros de altura, mientras que los sherpas, felices, tomaban su té sin haberse enterado del desastre que había acontecido. This is from London to Aceh. Juice, lemon juice, London. A pesar de que técnicamente el ascenso al Everest por esta ruta ordinaria es fácil en condiciones favorables, se continúa expuesto a los peligros de las altas montañas. Una grieta se había abierto devorando a un sherpa que nunca volvió a ser visto. Otro cayó 47 metros en otra, que gracias a la pronta acción del equipo de rescate, le ofrecía una oportunidad de salvarse. Nadie sabía qué tan mal herido estaba, pero era de gran importancia el transportarlo inmediatamente hasta donde estaba el campamento con el equipo médico antes de que la noche cayera. Bitte weiterhalten. 5 doctores lo operaron, dándole la atención y el cuidado que recibiría en una clínica. Para que se recobrara, lo transportaron en helicóptero a un hospital fundado por Sir Edmund Hillary, localizado a pocos minutos de vuelo en el valle. Los sherpas se tomaron el día libre, preparándose para continuar al día siguiente. Los doctores especulaban sobre si la próxima víctima tendría la suerte de llegar viva al campamento base. El Everest sin máscara. Fin de la primera parte. Arriba del campamento 2, a 6.562 metros de altura, yace la cara Lodge, que es la clave a la ruta de la Colonia Sur del Everest. El único lugar plano y seguro
está a más de 812 metros arriba del campamento 2, la gran diferencia entre campamentos y una verdadera prueba de aclimatación. Las cuerdas son arregladas para formar un pasamanos que ayude a los sherpas, pues son los encargados de llevar la carga pesada a los campamentos altos. El misterio rodea los efectos de las grandes alturas en el cuerpo humano. Mientras que la causa de la enfermedad es bien conocida, las razones del por qué una persona se adapta mejor que otra se desconocen. Donde hay misterio, hay rumores, particularmente de los más dramáticos. Entre ellos, se cuenta la historia de un ayudante de un virrey de la India que en las fiestas de palacio podía retener en su memoria los nombres de todos los invitados, su título y sus condecoraciones. A su regreso de una expedición de los montes Himalaya, no logró recordar un solo nombre. Reconocía las caras, pero no los nombres. También se cuenta que los miembros de una expedición americana de antes de la guerra, y que ahora ya son ancianos, fueron recluidos en una institución por tener ocasionalmente momentos en los que manoteaban. Creían que se encontraban escalando una montaña invisible o caminaban penosamente en una nieve que solo existía en su imaginación. Probablemente no sea cierto, pero el 30% de una expedición sufrió de derrames sanguíneos en la retina del ojo y se cree que también en el cerebro. Ha habido muchos reportes de pérdida de la memoria y alucinaciones, indicando sin lugar a dudas que ha habido algún daño en el cerebro. Messner y Jones, escalando sin oxígeno, sabían bien los riesgos que corrían. Para disminuirlos, era necesario hacer menos tiempo para no exponerse a estos peligros. Pensaban llegar lo más pronto posible a la cumbre y bajar al campamento base antes de sufrir algún daño. Messner había escalado antes el lado norte del Eiger con Haveler en 10 horas, la mitad del tiempo anteriormente registrado. Todos los días, mientras se entrenaban en Austria, corrían 1000 metros en una pendiente que era casi la altura del Snowdon en 34 minutos. Estaban en condición magnífica y a esta altura escalaban como si lo hicieran 3125 metros más abajo. El campamento 3, a 7.187 metros, era uno de los pocos sitios seguros contra las avalanchas en la cara Lodz. Estaba situado a mitad del campamento 2 y la colonia sur. Arriba yacía la barrera crítica a 8.000 metros. Solo había 14 montañas en todo el mundo, más grandes que esta, y la mayoría de los alpinistas que partían del campamento 3 sabían que estaban intentando establecer una marca personal. Arriba del campamento, empezaban a cruzar la barrera hacia lo desconocido, donde las máscaras de oxígeno son necesarias. Esa noche, Peter Haveler se enfermó. Quizás por haber comido una lata de atún echada a perder. El clima se volvía malo y le pidió a Messner que descendiera, pero Messner no quería ser detenido. A sabiendas que no podía llegar a la cumbre solo, se llevó 2 sherpas con él para establecer el campamento 4. Una decisión que pudo haber costado la vida de todos. Ayer subí al campamento número 3. Todo iba bien, pero creo que comí algo que me hizo daño porque no retenía nada de lo que comía.
Esto me debilitó y no pude dormir. Quizás tomé demasiadas pastillas, tomé como 8, que me mantenían despierto. Y solo puedo decir que me siento muy cansado. ¿Sentía usted Muy cansado. dolor de cabeza? Sí, me dolía un poco, pero no era muy fuerte. Le dolía la cabeza y entonces tomó usted pastillas y se le revolvió el estómago. Mi cuerpo no retenía nada, ¿sabe? Nada. Nada. Todo lo que yo comía, todo lo que yo bebía, lo expulsaba de inmediato. Es la primera vez que no retengo algo en mi cuerpo de lo que como. ¿Qué tal durmió? No dormí nada. Hacía algo de viento, pero no mucho. Pero no fue eso. Yo creo que tomé demasiadas pastillas. Eso es todo. ¿Qué planes tiene? Descansar. Estoy seguro de que se me pasará y después trataré de subir otra vez. Si Reinhold no avanza demasiado, ellos salieron al campamento sur hoy muy temprano. Ninguno de ellos llevaba oxígeno, pero a los Sherpas no les gustó en absoluto. No les gustó nada. ¿No les gustó? No, porque pensaron que tendrían que ir al campamento número 5. Y si algo sale mal, fallecen. Así piensan ellos. Algo malo sucedió. Un ventarrón huracanado atrapó a Messner y 2 Sherpas en la colonia sur. Las condiciones eran malas en el relativamente seguro refugio del campamento 2. Vientos de 120 kilómetros por hora rompieron la tienda de campaña y la situación empeoró tanto que los Sherpas se refugiaron en sus tiendas con toda la esperanza perdida. Peter Habeler descendió solo. Se sentía enfermo y débil. En un momento de falta de concentración, perdió el camino en una nube. Por fortuna encontró un poste marcador, salvándolo de pasar sus últimas horas perdido en la montaña. En la colonia sur, Reinhold luchaba por mantener despiertos a los Sherpas, mientras la temperatura bajaba a menos de 45 grados centígrados y los relámpagos fulguraban alrededor de la tienda de campaña. Después de 2 noches descendieron al campamento 3. Cuando llegaron al 2, parecían 3 hombres viejos. Fue suerte que hayan sobrevivido. Peter Habeler empezaba a tener serias dudas sobre un segundo intento. Messner, en cambio, no desistía. What are the conditions of the finals of 3,000 feet? El camino que va de la colonia sur al último campamento es muy fácil, pero a partir de allí la ruta está llena de nieve. El último trecho es inclinado, muy inclinado. Given good conditions, Sí, pero tengo que buscar otro compañero. Tal vez Peter vaya. Peter es el alpinista más fuerte que conozco. Pero cambia demasiado. Cuando está subiendo 100 metros y él ve que se acerca a una nube, se quiere regresar. Es mucho, yo no lo puedo hacer solo. Son 3,000 metros los que tengo que escalar. Peter tiene que tomar una decisión. Este trabajo no se puede hacer solo. Descendieron al campamento base, donde los médicos analizaron su sangre para saber el grado de climatización. Intentaron ayudar a la circulación, extrayendo sangre y sustituyéndola por plasma.
Felizmente para los montañistas, el experimento no se hizo en ellos, pues falló y el desafortunado paciente que se utilizó estuvo en serias condiciones 2 semanas y fue uno de los mismos médicos. Durante la permanencia prolongada en alturas elevadas, la falta de oxígeno estimula el cuerpo produciendo más glóbulos rojos. Después de un mes en el campamento, el número aumentaría el 25%. Esto permite que más oxígeno llegue a los tejidos del cuerpo, pero la sangre se espesa. Si no es posible tomar de 10 a 15 vasos de líquido al día, la sangre se vuelve aún más espesa. Esto resulta en mala circulación en las extremidades y en la coagulación de la sangre. Es especialmente peligroso para el cerebro. Exponerse a vientos de 120 kilómetros por hora a una temperatura menor de 40 grados centígrados bajo cero causa la congelación de los dedos de la mano y de los pies, produciéndose la gangrena y con ella la muerte. Estos riesgos se conocen bien, pero en el momento en que la condición se vuelve irremediable, repentina e irreversible. Mientras Messner y Habeler se recuperaban, el equipo austriaco trataba de llegar a la cumbre. 6 días después que Messner regresara exhausto al campamento, 3 miembros del equipo y un Sherpa alcanzaron la cumbre, pero todos usaron oxígeno. El aire delgado era el enemigo. La próxima víctima fue un Sherpa que le dio un ataque al corazón paralizándole todo un lado. Y otra vez, la única posibilidad de salvarlo era bajándolo al campamento donde se encontraba el equipo médico. Este fue un caso serio. El paciente sufrió un ataque al corazón a una altura de 6.400 metros. Pero este ataque en especial fue muy raro y se presentó en su más severa manifestación. Sabemos que ataques similares se han presentado en el Himalaya, pero los pacientes se recuperan rápidamente. Lo raro de este caso es que él quedó paralítico y no conocemos la razón. Quizás le dio una trombosis, algo que es muy posible, como consecuencia de la pérdida de líquido. O quizás sufrió una hemorragia cerebral. Hemos visto con frecuencia, al examinar los ojos de los montañistas que vienen de grandes altitudes, que tienen derrames sanguíneos, y sabemos o sacamos en conclusión de que el mismo tipo de derrames ocurre en el cerebro. Así que es muy posible que este paciente haya tenido este mismo tipo de derrame en el lado derecho del cerebro y se quedó paralítico del lado izquierdo. De cualquier forma, como no se recuperó a esas altitudes, fue necesario llevarlo a la parte baja
en una ruda y peligrosa labor de rescate a través de tanto hielo y precipicios. Hubo momentos verdaderamente difíciles. Creo que lo que le pasó en su cerebro le ocurrió 24 horas antes. No estoy seguro si fue mayor el riesgo al transportarlo hacia abajo. Finalmente llegamos, pero lamentablemente su condición no mejoró a simple vista. Su estado mental mejoró muy poco, no así la parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Tuvimos que transportarlo del campamento base a Katmandú por medio de un helicóptero. Cuando el grupo Summit volvió, Robert Sauer me dijo que cuando él se quitaba la máscara de oxígeno a una gran altura, él se sentía mareado y no sabía qué hacer ni qué pensar. Esto me preocupó y resolví investigar leyendo un libro llamado Doctor en el Everest, y lo que dijo Odell antes. Y pensé, esto en realidad tiene que ser posible. Existía la experiencia de la falta de oxígeno después de escalar los 200 metros, así que es posible. Pero en el interior siempre estaba luchando. Había dos fuerzas que luchaban la una contra la otra. Y yo estaba listo y dispuesto a usar oxígeno para no perder mi mente, para estar normal, para llegar a la cima y pasar un buen tiempo, sentarme quizás por una hora y tomar algunas fotografías. Y entonces traté de encontrar apoyo en alguien. Para esto hablé con Reinhold, pero fue inútil. Para entonces me enojé tanto porque había una gran discusión en la que decían que debería regresarme al final de la línea, para después tratar. Entonces dije, bien, esto es todo. Estaba muy enojado. Quería escalar, solo escalar. Entonces tuve otra discusión con Reinhold que al final resolvimos y dije, vamos a intentarlo. No pudo encontrar compañero en una hora. Y yo creo que sí existe la posibilidad de que él vuelva conmigo. Le diré, Peter, tú has hecho esto y aquello y otras cosas. Y si yo lo puedo hacer, tú también podrás. Y le diré que nadie más quiso ir con él y que les demuestre a ellos que se puede llegar a la cumbre sin oxígeno. Messner dijo una vez que Hadeler era como un cohete. Tienes que prenderle la mecha. Y la combinación de ser rechazado por la expedición y la confianza de Messner en él fue lo que encendió esa mecha. Iba a subir la cumbre sin oxígeno y nada lo detendría. Subieron rápidamente al campamento 3 a 7.187 metros. Al día siguiente, salieron rumbo a la colonia sur a 8.700 metros de altura. ¿El descanso en el campamento les ayudaría? La prisa con la que escalaran esta sección demostrará si van aclimatados para llegar a la cumbre.
Mientras Eric filmaba, Messner seguía adelante. Podían dar de 15 a 20 pasos antes de quedarse sin aire. Luego tenían que descansar. El progreso era lento y cansado. Cuando se perdieron de vista en su camino rumbo al campamento 4, Messner, a pesar de estar agotado, empezó a usar su cámara de cine. Llegó a la columna sur en solo 4 horas, justo a tiempo de filmar la llegada de Peter Habeler. No había señales de Eric Jones. Y aunque Eric tenía experiencia, estaba en buenas condiciones físicas y se adaptó bien a la falta de oxígeno, no podía mantener el paso rápido de Messner y Habeler. Unas cuantas horas después, llegó Eric hasta este punto. Habeler estaba contentísimo con su hazaña y tenía tanta confianza en el éxito como el mismo Messner. Si al descender de veras necesito oxígeno, lo usaré. Pero para mí es igual. Estoy 100% seguro que lograremos llegar a la cumbre sin oxígeno. Yo sé, por otras experiencias y otras expediciones, que el descenso es mucho más fácil. Se siente uno mejor. Si logramos llegar a la cumbre del oeste, no habrá problemas. Reinhold llegó primero donde Hillary ya había estado. Tomaba películas mientras Habeler llegaba hasta él. Cuando estuvieron juntos, Habeler hundió el piolet lo más fuerte que pudo para poder sostenerse porque estaba en la parte más expuesta en la tierra. Habeler subió por el lado izquierdo. Reinhold no lo detuvo. Sencillamente se concretó a filmar. La debilidad se apoderó de nuevo de Habeler, pero se sobrepuso y subió hasta Reinhold. Este continuó hasta llegar cerca de la cumbre y de repente, sin aviso, Habeler sintió rigidez en la mano derecha. Sus dedos parecían encogerse y juntarse dentro del guante. No los podía mover más. En ese momento recordó al Sherpa que quedó medio paralizado en el campamento número 2 y pensó que tal vez a él le pasaría lo mismo, que moriría, que no podría volver a su casa, que no vería más a su familia. Pensó que todo terminaría. Entonces empezó a darse masaje. Reinhold ni siquiera le prestó atención y siguió adelante. Con el masaje, Habeler se sintió mejor. Se le empezó a quitar lo entumido. Reinhold en poco tiempo alcanzó la cumbre y se sentó al lado de un poste chino. En esa posición lo recuerda Habeler, que se acercó a él. Y pensando que por fin habían llegado a la cumbre, Habeler empezó a llorar como si fuera un niño. Habeler cayó sobre él. Reinhold quiso guardar la cámara, pero ya no importaba nada. Solamente estaban felices de encontrarse ahí. No estaban orgullosos, ni se dieron cuenta que estaban en la cumbre del Everest sin oxígeno. Solo sabían que estaban sobre una montaña en algún lugar del mundo.
Naturalmente hablaron poco en su trayecto a la cumbre. Y en un momento de descanso, Habeler dibujó una flecha apuntando hacia abajo. Messner a su vez dibujó otra apuntando hacia arriba. El mensaje era claro. Describía su forma de proceder. Desde el punto más alto del planeta, solo había un camino: bajar. Y esta fácilmente podría ser la fase más peligrosa. Habeler se sentó en la nieve, pero se dio cuenta que se rompía. Parecía que estuviera en medio de una avalancha, que iba cuesta abajo. Perdió el control y perdió su piolet. Se tapaba la boca y trataba de hacer un hoyo para respirar. Luego, de pronto, se sintió libre. Estaba sentado, pero no podía ver nada, pues sus ojos estaban llenos de nieve. Perdió toda noción del tiempo. No pensó en que podría morir. No pensó en nada. Su mente estaba completamente en blanco. Una hora después de haber llegado Habeler, apareció Reinhold. Habían conquistado la cumbre en menos de 8 horas y sin oxígeno. Solo hicieron un breve alto para tomar un poco de té en el campamento número 5 de la expedición australiana. Unos cuantos minutos fueron suficientes para tomar algunas fotos y dejar un recuerdo en la cumbre. Después, Peter, con un desenfreno incontrolable, descendió en 1 hora. Fue una demostración increíble. Reinhold llegó al campamento, pero se había quitado tantas veces sus gafas oscuras que sufría de ceguera de nieve. Eric, filmando, había esperado en la colonia sur. Los dedos de sus pies y de sus manos estaban congelados, impidiéndole cualquier intento de subir a la cumbre. Messner había hecho un extraño trato con Habeler. Si uno de los dos quedaba incapacitado, el otro debería usar lo que quedaba de sus energías para salvarse abandonando a su compañero a su suerte. Esa noche, Messner, que sufría terriblemente de ardor en los ojos, entre quejidos suplicaba a Habeler que lo dejara, pero no lo hizo. 3 días más tarde, disfrutaban en el campamento base una merecida bienvenida de héroes. Escalar grandes altitudes nunca volverá a ser lo mismo. Ellos no se volvieron locos de ambición, ni regresaron trastornados de la cabeza como algunos expertos expresaban. Probaron sin lugar a dudas que no hay lugar en el mundo demasiado alto que no pueda ser alcanzado por la fuerza y la inteligencia del hombre, pues tiene la facultad de sobreponerse al dolor y está preparado para afrontar cualquier riesgo. Habeler y Reinhold Messner, de la expedición australiana para escalar el monte Everest, llegaron a la cumbre sin la ayuda de oxígeno. Los dos partieron a las 6 de la mañana del día de ayer y lograron llegar a la cumbre a las 12. Regresaron al campamento base a las 2:30 de la tarde. Puede hacerse en